estamos, algo planteaba Blanco en el comienzo de su programa, de su columna, digo, y estamos inmersos en un problema. Coronavirus, bolsas, mercados, pero no son los únicos temas, ¿no? Se juntó todo, ¿no? La realidad es que, a ver, como para ponerlo un poco en contexto de dónde veníamos, los mercados venían, digamos, antes de toda esta última volatilidad, venían en niveles, digamos, muy elevados. Por ejemplo, digamos, el S&P, que es un índice de las principales, las más grandes 500 compañías de Estados Unidos, venía creciendo desde que asumió Trump en la presidencia un 50%. ¿Había burbuja ahí? Eso es muy difícil de decirlo, digamos. La realidad yo creo que no. No es una situación como la que estábamos viendo, digamos, en 2008, con digamos, una población súper endeudada a nivel inmobiliario. Hoy estamos en una situación distinta. Hay un nivel elevado de deuda, pero es más corporativa y no tanto sobre los residentes. Pero hay algo que también es muy relevante para pensar si los niveles de evaluación de los índices bursátiles son altos o no, que es un ratio que mucho miramos los que nos dedicamos a las finanzas, que es un ratio que es precios sobre ganancias, o price earnings en inglés, que es básicamente cuántas veces una compañía tiene que ganar como para, luego de distribuir completamente las ganancias a sus accionistas, los accionistas podrían comprar esa misma compañía. La realidad es que si uno se pone a pensar en los niveles más elevados previos a la burbuja, digamos, del 2008, estamos en niveles de 30 veces. ¿Sí? 30 veces. Previo a esta baja que vimos en estos últimos días, estábamos en niveles de 22 veces. ¿Sí? Estábamos bastante elevados, pero la verdad que no veníamos de los niveles de 30 veces. Sin embargo, venimos de niveles bastante más altos que los posteriores a la crisis de 2008. ¿Sí? Por ejemplo, ahí veníamos en niveles de 12 veces luego de la baja de los índices de 2008. Hoy estamos en niveles de 22, ¿sí? Luego 22. De la corrección. La realidad es que veníamos de niveles bastante elevados en valuaciones, no tan elevados como en la burbuja de 2008. ¿Sí? Bueno, pues sabes que hay gente que, por ejemplo, me comentaba que, por ejemplo, las acciones de Apple las compraron a 134, estaban en 3.25 y lo vendieron a 2.80, haciendo una diferencia bastante grande, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenían temor precisamente a que cayeran aún más. Es que sí, y la realidad es que también lo que sucedió es que gran parte de la suba de mercados que vimos en los últimos años vino muy impulsado por el sector tecnológico. Entonces, también los que venían comprados en acciones tecnológicas tenían buenas ganancias. ¿Sí? Otra guerra que de alguna manera es significativa, porque eso fue lo que de alguna manera dio el pie de partida para esta revolución económica, sí. Fue el tema del petróleo. Exacto. Es decir, la guerra entre la OPEP y Rusia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí, a ver, un poco de dónde surge esto, ¿no? O sea, claramente la volatilidad la empezamos a ver en las últimas semanas con el contagio que empezamos a ver con el coronavirus, ¿no? La realidad es que el miedo y el hecho de que los mercados bajen tan fuertemente proviene básicamente de que el coronavirus termina generando una desaceleración económica muy fuerte, básicamente por el cierre de grandes ciudades, por el parate que se hacen en grandes eventos deportivos, como que todas las ciudades empiezan a generar una paranoia con el objetivo de atacar a este problema que se viene, que es el coronavirus. Entonces, básicamente cierran todo, piden a los empleados que no vayan a las oficinas, piden que se queden en sus casas. Entonces, todo eso genera un parate económico muy fuerte. La consecuencia de eso es una demanda potencial menor en lo que es en petróleo. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que sucedió fue que la OPEP salió a decir, ok, disminuyamos la producción de petróleo con el objetivo de empezar a defender un poco los precios de nuestra propia producción.
ahí lo que se generó es que la OPEP más Rusia, digamos, esa sociedad, si se quiere, no pudieron lograr un acuerdo interno. Rusia se negó, entonces Arabia Saudita dijeron, ok, te negás, entonces yo voy a subir muy fuertemente los niveles de producción. Entonces eso lo que generó es un exceso de oferta, o sea, porque tenés muchísima producción adicional de petróleo en un contexto donde la demanda se ve muy deprimida. Muy deprimida, claro. Entonces lo que terminó sucediendo es que en los últimos meses llegamos a niveles de $60 el barril, $50 el barril, y el domingo a la noche tuviste una baja, digamos, en muy pocos segundos de un 30%. Luego el lunes terminaste cerrando en niveles de 20 y pico % de caída en el precio del petróleo. Niveles alrededor de $30 el barril. Isaac, hay cuestiones aleatorias que también van a tener incidencia, como la elección en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo acá es una crisis, si se quiere, de incertidumbre total. Por un lado, el coronavirus. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Cuál es la desaceleración que se va a venir para adelante? Claro. No lo sabemos. La volatilidad que estamos viendo en el petróleo. ¿Dónde va a terminar el petróleo? ¿En 30? Algunos dicen en 20. ¿Va a volver a recuperar a niveles anteriores? No lo sabemos. Y por último, tenemos una situación política en Estados Unidos, que tenemos las elecciones ahora en noviembre de este año, que hoy la realidad es que las chances de que Trump sea ganador son muy altas. Pero todavía queda un camino por recorrer. Tuvimos el supermartes ahora el 4 de febrero, donde se redujeron las posibilidades. Quedan básicamente 2 demócratas ahí en la compulsa para ver quién va a estar compitiendo contra Trump. Uno es Bernie Sanders, que es el más socialista, si se quiere, dentro de los demócratas, y Joe Biden, que Trump ya le ganó a Biden en 2016. Entonces, la realidad es que todavía hay que ver quién va a ser el que va a estar compitiendo contra Trump. Trump venía muy bien contra todos los pronósticos, digamos, desde que empezó su presidencia. Muy bien en imagen, muy bien porque la economía viene digamos, fluyendo muy bien, en una aceleración muy fuerte, los mercados en alza, los estadounidenses miran mucho los mercados porque ahorran en los mercados, tienen un sistema muy fuerte en mercados financieros para ahorrar, entonces eso genera que la imagen de Trump sea alta. Ahora hay que ver, porque ahora con todo lo que estamos viviendo ahora hay que ver cómo esto le termina impactando a Trump y cómo va a ser la campaña que tengan que lleven adelante el demócrata que esté compitiendo contra Trump. Para cubrirse, Trump bajó un poco la tasa de interés para tratar digamos, de no causar conmoción dentro del mercado interno. ¿Y cómo operaron también los bancos centrales de otros países teniendo en cuenta eso? Exactamente. Lo que sucedió la semana pasada, ya como que se venía a venir, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el banco central, veía venir de alguna forma todo esto que estamos empezando a ver esta semana. Lo que generó fue una baja de la tasa de interés de 50 puntos básicos. 50 puntos básicos es un 0,5%. Parece poco, pero veníamos en niveles de 1,5 más o menos. Entonces, y esa baja de tasa de interés se dio en forma extraordinaria, digamos, no se dio en una reunión pactada de la Reserva Federal. Entonces, y la última vez que se había dado una baja de esas características había sido en 2008. Entonces, es como que uno empieza a sospechar si la Reserva Federal no ve cosas que nosotros no estamos viendo. Claro. Básicamente, lo que buscan es volver a generar lo que en inglés se llamó el quantitative easing, que es básicamente una política monetaria súper expansiva con el objetivo de volver a hacer que la economía crezca en este momento de tanta turbulencia. Y lo mismo están haciendo otros bancos centrales en el mundo. Bajas de tasa de interés. ¿Cómo pega en la Argentina esto? Bueno, claramente, a ver, estamos en una situación puntual de renegociación de la deuda, un poco en línea con lo que recién mencionaban. Los bonos venían operando en niveles de 45 de paridad, más o menos, con toda la baja que estamos viendo ayer y hoy, están operando, hoy ya volvió a recuperar un poco el mercado, pero los bonos empiezan a operar en niveles de 35, 40% de paridad. Esto hace que un poco lo que pueda llegar a generarse es que aquellos inversores
que tal vez estaban pensando en salir en algún nivel que tal vez podría... Depende, digamos, todavía no sabemos cuál es la propuesta del gobierno, pero supongamos que la propuesta del gobierno era salir más o menos a los niveles que estaban operando en los mercados. Ahora, con niveles más bajos de los bonos, tal vez podría llegar a suceder que los bonistas digan, no, ok, salgamos de esto, ahora tengo muchos otros problemas, aceptemos la reestructuración. Podría ser, la verdad que no lo sabemos. Pero también puede llegar a ser que básicamente hay dos tipos de inversores, grandes inversores de bonos emergentes o bonos de países fronterizos. Están aquellos que son fondos mutuos, que son básicamente fondos de largo plazo, que la verdad que buscan generar una pauta de inversión, y están todos los inversores, que son las empresas o las propias personas, que son los que invierten, y básicamente se ven obligados a vender si las personas se preocupan por toda la volatilidad que está habiendo. Entonces, los managers de esos fondos tienen que salir a reventar posiciones. Pero después están los fondos más agresivos, que buscan básicamente eso mismo, digamos, que bajen del 30% para poder comprar. Para poder comprar y entrar en el litigio. Y capaz, que tal vez lo que pueda llegar a estar sucediendo en este momento es que esos fondos tengan que liquidar posiciones y estén estos, digamos, los fondos más agresivos o chupasangres o como quiera uno llamarlo, tratando de buscar esos bonos baratos para después, bueno, aprovechar el litigio en la reestructuración, y tal vez termine siendo más difícil porque de inversores que tal vez eran más moderados, ahora estén en manos de inversores más agresivos. La realidad es que no lo sabemos, pero eso es un poco el análisis.